Hace una semana les formulé una encuesta en la pestaña comunidad del canal para saber cuál era el próximo video biografía de actor artista marcial que querían que subiera. Los 3 candidatos posibles fueron Ray Park, Tiger Ho Chen y Michael Jai White. En aproximadamente 2000 votos, el 55% ha elegido a Michael Jai White. Contundente, ¿verdad? Sinceramente no me resultó para nada extraño, puesto que Michael Jai White es uno de los actores más laureados en el cine de acción actual. Sus explosivas coreografías de combate que poseen alta demanda atlética y gimnástica lo han colocado como una referencia en el cine marcial. Sin embargo, no solo es un gran artista marcial, cinturón negro en 7 disciplinas diferentes, las que te describiré en unos instantes, sino que también es un gran atleta que ha presentado uno de los mejores físicos en películas como por ejemplo Indestructible 2, Retroceder Nunca 2 y 3, Soldado Universal y Sangre y Hueso. En este video, además de su biografía y experiencias en el terreno de lo marcial, voy a hacerte un recuento de una entrevista realizada por Catch Magazine, donde explicó su visión, secretos y consejos a la hora de entrenar en un gimnasio para ejercitarse, bien sea para obtener una mejor apariencia o crecer como atleta, sin perder tus habilidades como artista marcial. Michael Jai White nació el 10 de noviembre del año 1967 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Es un artista marcial, actor que apareció en numerosas películas y series de televisión. En su juventud se trasladó a Bridgeport, Connecticut, una de las ciudades de mayor criminalidad de los Estados Unidos, aunque muy cercana a Westport, una de las más ricas. Fue así que creció con amigos de ambas zonas. Y aunque tuvo mucha fama de peleador callejero durante su juventud, estos sucesos no impidieron que acabara sus estudios de la escuela secundaria de manera satisfactoria. Se graduó en la Escuela Superior de Westport con altas calificaciones. También destacó en su escuela como deportista y aún hoy se mantiene imbatida la marca de 45.9 que obtuvo en lanzamiento de martillo en el año 1982. Luego, estudió en la universidad, aunque no tuvo claro el camino que debía tomar sus estudios, habiendo cambiado de universidad y estudiado desde ciencias políticas a comunicaciones e ingeniería, intercaladas con lecciones de actuación. Más tarde, durante 3 años fue profesor de 5º, 6º y 7º grado de niños con problemas psicológicos. Fue recién para el año 1992 cuando dejó de dar clases y viajó a Los Ángeles para dedicarse al cine. Su iniciación en el mundo de las artes marciales se produjo tan solo al cumplir los 8 años. 4 años después, obtuvo su primer cinturón negro. Más tarde, dio clases de karate en el local YMCA en Bridgeport y participaba en campeonatos para ganar algún dinero extra. Con apenas 14 años, ya le confundían con un adulto debido a su gran estatura y porte. Obtuvo el cinturón negro en Karate Shotokan, en Taekwondo ITF y Taekwondo WTF, cinturón negro en Kobudo, Karate Go-Juryu, Tan Soo-Do y Karate Kyokushin. En este último estilo, el Karate Kyokushin, estudió bajo la supervisión de Shigeru Oyama, jefe de la Asociación de Karate Kyokushin de los Estados Unidos por aquel tiempo. Además de esto, también practicó Kung Fu Wushu con el gran maestro Eric Chen. Al margen de sus entrenamientos en artes marciales tradicionales y cinturones negros obtenidos a lo largo de su trayectoria, también ha entrenado en privado con campeones y maestros de la talla de, por ejemplo, Bill Superfoot Wallace, Benny the Jet Urquidez, Shihan Baby Low, Shukei Matsui. También entrenó con Jean-Claude Van Damme, James Lew, Don el Dragon Wilson, Peter Cunningham, Billy Blanks, el maestro Gene Level
y Joe Lewis. Además de esto, fue cofundador, junto a Larry Rogers Jr., de la cadena de dojos Top 10 Karate Inside Dojos en 1989. Ha conseguido multitud de trofeos en competiciones como por ejemplo el USA Open North American JKA o el World Knockout Free Sparring. Michael se considera un artista marcial y define las artes marciales como su camino de vida que intenta aplicar a todas las facetas de su vida. Su carrera en el cine da comienzo con la película El Vengador Tóxico, segunda parte. También tuvo un pequeño papel en la película Las Tortugas Ninjas 2, El Secreto de los Mocos Verdes. Sin embargo, su primer papel de peso le llegó en el año 1995 en la película Tyson, en la cual interpretaba al boxeador Mike Tyson. También tuvo un papel importante en el año 1997 en Spawn, en la que ejercía de protagonista, lo que le valió una nominación al mejor actor revelación en los Blockbuster Entertainment Awards. Es muy recordado también por su rol de malo de la película en el film junto a Jean-Claude Van Damme, Soldado Universal El Retorno, aunque anteriormente ya habría participado en la primera parte, sin embargo en esta fue muy preponderante. También interpretó un rol similar de malo en la película del año 2001 Herida Abierta, protagonizada por Steven Seagal. En su carrera, ha participado en más de 28 películas para el cine y Hollywood, de las cuales sería muy largo y tedioso de describir a cada una de ellas. Sin embargo, por nombrarte alguno de los papeles más importantes y en el que demuestra sus impresionantes cualidades marciales, tenemos que mencionar a Invicto 2, en la que representa a George Iceman, un campeón de los pesos pesados al que su vida da un giro de 180 grados al ser detenido y condenado en una prisión. Allí se encontrará con el que ha sido campeón de boxeo del centro durante los últimos 10 años, estableciéndose una gran rivalidad entre ambos. También podemos dar mención al año 2008 cuando participó en 3 capítulos de la serie sobre la vida de Bruce Lee, La leyenda de Bruce Lee. El mismo año protagonizó también Promesa Sangrienta, en la que debido a una antigua promesa se ve envuelto en una serie de combates callejeros que muestra unas coreografías realistas y efectivas que si aún no las has visto, seguro te gustará. Su debut como director tuvo lugar en el año 2011 con la película Rompiendo Reglas 2, Never Back Down, en la que también tenía un papel como entrenador de MMA. El mismo año, trabajó junto a Steve Austin en la película Fuerzas Tácticas y en el 2013 protagonizó Favela. En el año 2016 volvió a ponerse al mando de una película, esta vez en la tercera parte de la trilogía Rompiendo las Reglas, Never Back Down, con, entre otros, Yeha Janin y Nathan Jones, en la que se enfrentó como protagonista, además de director, al campeón de artes marciales mixtas George Barnett. En una entrevista realizada por Catch Magazine, Michael Jai White explicó su visión, secretos y consejos a la hora de entrar en un gimnasio para ejercitarte, bien sea para obtener una mejor apariencia o crecer como atleta. Entre la gran cantidad de preguntas y respuestas que hay en esa entrevista, te voy a comentar algunas a continuación. La primera pregunta que le hicieron fue la siguiente: Michael, tienes un físico con el que la mayoría de los hombres sueñan, pero te mueves como un peso ligero. ¿Cuál es tu secreto? Respuesta: siempre he trabajado en la explosividad. Nunca he querido sacrificar la velocidad durante las repeticiones. Entonces te enfocas en bajar lentamente durante una repetición y luego subir lo más rápido posible. Literalmente, lanzo las pesas lo más rápido y fuerte que pueda para desarrollar mi máximo poder. Entonces, para el press de banca, por ejemplo, lanzo la barra, la atrapo y la bajo. Básicamente estoy lanzando un puño con el peso. Hago lo mismo con el curl de bíceps, lanzo la barra y la atrapo al final de cada repetición. Otra pregunta: ¿de cuántas repeticiones y cuántas series hablamos y con qué peso? Su respuesta: generalmente hago de 12 a 15 repeticiones
por 3 o 4 series al 65% de mi máximo peso. Eso es todo sobre calidad. Mientras las repeticiones siguen, no puedes manejar las pesas tanto como quieres para estirar y contraer el músculo lo más fuerte que puedas. Inclusive, cuando ya no puedes tirar las pesas, sigo tratando de hacerlo lo mejor posible. Otra pregunta: ¿qué tal con las piernas? Respuesta: el press de pie es ideal. Lo hago y literalmente brinco al final de cada repetición. De lo contrario, puedes hacer sentadillas normales, pero con explosividad y brincando en cada repetición. Otra pregunta: ¿en qué se equivoca la gente en el gimnasio cuando se trata de verse bien? Respuesta: todos quieren grandes brazos y gran pecho, pero el 80% de los hombres que veo en el gimnasio lo están haciendo mal. No se dan cuenta de que la forma de tu brazo y pecho es independiente de tus tríceps o espalda. Entonces ves a gente entrenando por años con pesadas mancuernas o en press de banca pensando que eso lo hará más grande. Pero en vez de desarrollar unos buenos brazos y pecho, todo lo que pasa es que sus hombros y pecho se van hacia adelante y se ven encorvados, como redondos, todo lo contrario a lo que quieren. Esto, inclusive, puede lastimar la parte baja de la espalda porque debe compensar el peso de los brazos y el pecho. Es por ello que yo prefiero menos peso y más explosividad a la hora de entrenar.